Pues la charla de hoy, viernes 25 de noviembre de 2016, es sobre La vida es sueño. La vida es sueño es el título de una obra de Calderón de la Barca. Pues para los que hemos estudiado algo, aunque sea un poquito de literatura, pues con un poquito ya se nombra a Calderón de la Barca como uno de los escritores, poetas de comedias y de otras cosas más destacados dentro de la literatura española y mundial. Entonces, incluso muchas obras de la literatura, aunque no se hayan leído, suenan del nombre. ¿Os acordáis cuando estudiamos? Pues se dice tales escritores con tales nombres y que han escrito tales obras de literatura. Entonces, Calderón de la Barca, famoso por varias obras, El alcalde de Zalamea es una de ellas y La vida es sueño es otra. Y del siglo XVII, del barroco, etc. Es lo que culturalmente se suele entender pues, cuando se habla de arte, se haya leído o no se haya leído. Y si se ha leído, pues lo que te explican es pues, las características del tipo de poesía, del tipo de literatura, de la temática que trata de lo que había en una época, etcétera, etcétera. Es lo que suele ocurrir. Luego, cuando una persona lee, ya está la subjetividad de su comprensión, de su entendimiento sobre aquello que lee. Y eso, pues, eso ya depende más que de la enseñanza, de cuando estudias, pues de la persona. Pero cuando tienes esas posibilidades de ahondar, de desarrollar algo más que la mente concreta, que se basa en datos y en conocimientos, sino la intuición, entonces sea con ayuda de alguien que te sugiere cosas y que tú tratas de afirmarlo, de entenderlo, de confirmarlo según tu conciencia, o porque tú, como persona, individualmente, por tu cuenta, intuyes algo y captas un sentido más profundo, entonces la cosa cambia, vas mucho más allá de ello. Yo recuerdo esta conferencia o este tema de esta conferencia, porque va a ser muy distinto, lo traté hace muchos años, hace bastantes años. Ya sabéis que llevo casi 40 años impartiendo estas conferencias, no sé cuándo tendré que hacer el aniversario, 37 años. Entonces sé que una de las veces, en una ocasión, traté este tema, pero ya hace mucho. Y hay temas que vuelvo a tratar, lógicamente, porque son de importancia. Y me imagino que no digo exactamente lo mismo, aunque hay ideas básicas que pueden ser las mismas. Entonces, lo que dije entonces, pues seguro que lo que digo hoy coincide en algunas ideas, en algunas cosas. Y otras pues serán, y espero que más renovadas, más profundas. Entonces, estamos en una obra del siglo XVII, 1600, unos 20 años, si no me equivoco, después del Quijote. El Quijote se escribió por la segunda parte, 1615, 1605, la primera, 1615, pues 20 años, 1635. Calderón de la Barca, como he dicho, es un comediógrafo y es, junto con Lope de Vega, muy conocidos dentro del teatro, literatura, teatro, fijaos, y poesía, todo está. Esta obra está escrita en poesía. Es una obra de literatura y, como se representaba, y es para representar, es al mismo tiempo teatro. Es la coincidencia literatura, teatro y poesía, que es una parte de la literatura. Entonces, Lope de Vega era muy conocido, tuvo una cantidad de obras, que incluso hay quien las ha exagerado el número, la cantidad de obras que escribió es enorme, y fue muy conocido. Y posteriormente, aunque también contemporáneos, fue Calderón de la Barca, que nació en 1600 y vivió 81 años, 1681 es la fecha, por lo tanto estamos en el siglo XVII. Al igual que otros literarios, pues también tuvieron una vida pues ajetreada de soldado también, y de amoríos, pero luego a los 51 años
y por lo tanto pasó 30 años, se hizo sacerdote y vivió como sacerdote esos 30 últimos años, del 51 al 81. Es decir, que pasó de unos extremos a otros en este sentido. Y es famoso Calderón de la Barca por los autos sacramentales, cuya temática es de tipo religioso, que es una forma de enseñar al pueblo cuestiones de fe. Y por lo tanto, la obra que vamos a comentar existe como auto sacramental, 2 autos sacramentales con el mismo título, La vida es sueño, que no he leído, no lo conozco, y la comedia, que es lo que vamos a comentar, donde además de los elementos básicos, porque en los autos sacramentales se trataba de dar una serie de personajes que estaban representando ideas, una personificación de determinadas ideas simbólicas, de un modo simbólico, ideas abstractas, y que lógicamente tienen que ver con la religión, sobre la Eucaristía, sobre la fe, etc. Y en las comedias pues ya había una trama, un argumento, una historia, como existen tramas en el teatro, en el cine, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la obra que vamos a comentar es la comedia La vida es sueño, que es distinto, aunque el título es el mismo y la idea filosófica la misma. Entonces, Calderón de la Barca pues aportó, además de, eso es algo que no está en todos los novelistas, una filosofía de la vida, pues también aspectos teológicos. Como, claro, estudió también y se formó en teología, pues entonces también tuvo esa facilidad para aportar elementos religiosos, además de filosóficos, que la filosofía y la religión se interrelacionan mucho. Y dentro de la literatura, esto es una pequeña introducción, no es lo más importante de lo que voy a hablar, pues está dentro del estilo culteranismo, conceptismo y culteranismo. Lope de Vega está más en el conceptismo, con ideas más mentales y más elaboradas mentalmente, y culteranismo como más barroco, como más complicado en cuanto al estilo. Pero lo que más me interesa, que es lo que voy a expresar en esta conferencia, es la dimensión filosófica, la dimensión psicológica y filosófica. Por eso en el título puse, además de La vida de sueño, 2 puntos, psicología y filosofía, que es lo que me interesa en todos los temas que trato. Y cuando he tratado una obra literaria, y seguiré haciéndolo en el futuro, algunas obras literarias, pues el enfoque será este que os he anunciado, psicológico, filosófico. Hay 3 elementos míticos en los que se basa esta obra, 3 elementos. En el siglo XVI, el siglo anterior, y en el siglo XVII, pues inspirado en lo que oían en el púlpito, el pueblo decía o repetía, me imagino, no sé con qué grado de comprensión, la frase, la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Esto sonará, ¿verdad? Sí. La vida es sueño y los sueños, sueños son. Eso se oía y era muy frecuente. Y entonces Calderón de la Barca, pues lógicamente conocía esto y se inspiró en este estribillo que se repetía con frecuencia. La vida es sueño y los sueños son. No sabemos calibrar o medir en qué sentido se decía, hasta qué punto quien lo decía lo entendía o el pueblo como lo asumía. Pero estaba en el ambiente, no es una obra totalmente tomada de la inspiración de Calderón. Luego, Lope de Vega escribió una obra, Balaán y Josafat, que también tiene un argumento parecido. Los protagonistas son muy distintos uno de otro, pero al conocer esa obra, es por lo que he leído, se ve que lógicamente la conocía. Los escritores no es que se copiaran, como hoy día que se criticarían, ¿no?, por copiarse, sino que a veces, y otros artistas de otras artes también, tomaban como inspiración una obra anterior y sobre ella elaboraban su propia creatividad. El segundo de los 3 elementos míticos es la inspiración en la leyenda de Buda. Por poco que sepamos de Buda, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, pues la historia de Buda ya la conocéis.
por poco y breve que se diga. Su padre, Suddhodana, pues estaba casado lógicamente con su pareja, la reina Maya, Maya con Y, es una palabra que voy a utilizar en esta conferencia, y pues le hicieron el horóscopo a ese hijo que iba a nacer. Es muy interesante por varios motivos. Hay otro que no voy a tratar aquí, que es que hubo una estrella. Es que cuando analizamos el nacimiento de los grandes seres vemos que tiene mucha relación unos con otros por el valor simbólico. Y entonces el horóscopo dijo que ese nuevo hijo tendría un poder temporal mayor que el de su padre. ¿Sí? Temporal, ya sabéis lo que significa. O podría elegir entre eso o hacerse, pues, bueno, un peregrino, con toda la austeridad posible, pero que si llegara a hacer eso, a privarse de los bienes, de las riquezas y todo eso, llegaría a ser el instructor más importante que había existido. Entonces, lógicamente, el padre pues cogió y rodeó a su hijo de toda belleza y de todos los bienes. Pero incluso se casó, estoy hablando de Buda, y tuvo un hijo. Pero cuando llegó un momento, sin que nadie lo pudiera prever, conoció un viejo, un enfermo y un muerto, porque su padre se había encargado de evitar que esto ocurriese, que no conociese ni la vejez, ni la enfermedad, ni la muerte, para que no lo conociera. Pero lógicamente estaba destinado a conocerlo. Y entonces empezó a surgir la conciencia interna, la conciencia de Buda, que hay que distinguir a Siddhartha Gautama de Buda, esto ya lo he hablado en otras conferencias, igual que distinguir a Jesús del Cristo, y entonces pues conoció esto y se escapó o se liberó de esa prisión, entre comillas, en el que se encontraba, que hay muchas clases de prisiones, y entonces pues vivió una vida ascética, como un asceta, con todo tipo de privaciones exageradas, igual que había vivido lo contrario, fijaos, de un extremo a otro. Y vio que eso no, y luego pues fue encontrando el equilibrio. Por eso el mensaje de Buda se habla del sendero del medio, del equilibrio entre los dos extremos, que también en su vida se materializó. El caso es que ese horóscopo determinó una influencia en el padre, pero el hijo no salió como el padre había previsto. Es decir, que no consiguió mantenerle en su destino temporal, sino que eligió Buda su destino particular, el que su conciencia determinaba. Pues bien, el protagonista de la vida sueño, Segismundo, pues también su padre, Basilio, su padre, que se llama Basilio, pues también le hace un horóscopo y entonces determina que llegaría un momento en que se comportaría de un modo vil y que él, el padre, tendría que estar arrodillado a sus pies. Eso es lo que le predice. Entonces lo que hace, no sé si habéis leído la obra, pero estoy así sintetizando por si alguien de los que me escucha no la ha leído. Y entonces lo que hace es encerrarlo en una torre con un guardián, una serie de guardianes y un personaje, Clotaldo, que se encarga de instruirle y educarle para que adquiera una cultura adecuada. Y entonces allí está durante años. Y Segismundo, sin conocer nada del mundo exterior, nada más que lo que le enseñaban, y su vida allí en ese encerramiento, para evitar lo que el horóscopo le había destinado. En síntesis, ¿qué ocurre? Que en un momento determinado su padre dice, pues voy a probar a ver si es verdad que la astrología ha acertado en este sentido. Y entonces lo que hace es llevarlo, dormirlo, adormecerlo y llevarlo allí a palacio. Y cuando se despertara, que fuera como un príncipe con los demás sirviéndole, saber cómo se comportaba. Lógicamente, al principio, que es de las tres partes de la obra, se comporta de un modo no muy adecuado, con venganza, digamos, porque claro,
él va a ser consciente y le dicen que es hijo del rey y que había estado así, etc. Y entonces se comporta de un modo agresivo. Entonces lo vuelven otra vez a adormecer y llevar a la torre. Pero bueno, cuando despierta, pues al poco tiempo hay como el pueblo que se subleva y entonces van a ayudarle para liberarlo de la torre. Y entonces dentro de esa liberación está el que parte del ejército se pone de parte de Segismundo para luchar contra el ejército de su padre. Lógicamente el padre pues se temía lo peor, según el horóscopo, pero no sucede así, sino que en esta tercera parte cambia la conciencia de Segismundo y en lugar de actuar con soberbia y con abuso de poder, como en la primera parte, se comporta con todo lo contrario. Y en lugar de condenar a su padre, lo perdona. Aquí tenemos la idea del concepto de perdón, que será el tema de la conferencia de la semana que viene, junto con la ley del karma, que tiene mucha relación, que se puede relacionar y que también es un tema fundamental en grandes obras del arte mundial, el tema del perdón. Perdona a su padre y entonces muestra sabiduría y justicia en este sentido. Entonces, bueno, pues esta relación con Buda, como estaba también en el conocimiento, que Oriente se ha ido conociendo lo de Oriente, la filosofía más recientemente, pero algo se ha conocido en el pasado. Y por lo tanto, ese era un tema que tomó Calderón de la Barca para inspirarse en este tema de Buda para realizar esta obra. Y luego hay un tercer aspecto, vamos a llamarle mítico, que he dicho tres. El del estribillo, la vida es sueño y los sueños no son, este de la inspiración en Buda, y el tercero es algo que estaba también en alguna obra literaria, que es que a un vagabundo, a un borracho, que vive, como os podéis imaginar, se le duerme y se le hace aparecer como un príncipe, en un palacio, etc., para observar cómo se comporta. Con lo cual, pues se cree que está soñando. Pues estamos hablando de la vida de sueño. Y esto también, pues, es algo que no es nuevo ni original de Calderón de la Barca, sino que estaba en el ambiente. Por lo tanto, son unas ideas míticas en las que se inspiró Calderón de la Barca para estructurar esta historia de Segismundo como protagonista, como he contado así brevemente. Y sobre estos tres elementos va apareciendo, a mi entender, tres ideas, bueno, habrá más, pero tres ideas filosóficas de las cuales se puede hablar, aunque no se conociera esta obra, bastante y mucho y en profundidad. Una de ellas es a la que tiene que ver con el título, La vida es sueño, el significado de sueño. Por poco que sepamos de la filosofía oriental, los orientales nos dicen que el mundo es maya. El mundo es maya. Hay otra palabra que se aplica que es ilusión. Maya, con Y, es una palabra que indica que el espejismo que los seres humanos tenemos o vivimos con nuestra percepción a través de los sentidos del cuerpo físico y también de la influencia de nuestro cuerpo vital o etérico. Nos permiten no percibir la realidad tal cual es. Esto aparentemente solamente lo notamos como cuando vemos con los ojos algo que creemos que es, a lo mejor una persona que creemos que es fulano de tal, pero luego descubrimos que era un espejismo, que no era esa persona, es otra. Pero ha habido ahí una percepción insuficiente de los sentidos. O vemos a veces pues el suelo cuando hace mucho calor que está temblando, que no es así, pero son percepciones de los sentidos. Y eso, en sentido profundo, es que el mundo, como está continuamente creándose, no se crea, ya está, como nos han dicho, sino está como formándose, apareciendo y desapareciendo, renovándose, es efímero, todas las formas que existen, las físicas y por supuesto las emocionales y mentales. Nada más que si predomina lo emocional, la palabra más apropiada, y no es mi invención, es espejismo. Si la influencia es mental, se le llama ilusión.
y si es física se le llama maya. Así que maya, espejismo, ilusión son los espejismos que los seres humanos configuramos con nuestro cuerpo físico, emocional y mental. De tal manera que cuando percibimos algo y creemos que es verdad, eso nosotros pensamos que es verdad, eso es universal. Pero cuando descubrimos que no lo era, entonces lo llamamos espejismo. No solo los de fuera, sino nosotros decimos, estaba en un espejismo y ahora veo la verdad, ahora veo la realidad. Entonces, esta idea se puede relacionar, como digo, con esa cuestión filosófica de que el mundo, que está continuamente renovándose, es y deja de ser. Por lo tanto, no tiene esa consistencia como tiene otros niveles de energía más reales y más permanentes. Si hablamos de nuestra psicología, decimos que hay un ser, podemos llamar alma, el yo superior, que es permanente. Vamos a decir, en comparación con la personalidad física, emocional y mental, que está continuamente cambiando. Todas las células del cuerpo, durante el tiempo que vivimos, están cambiando. Aunque nos vemos o vemos a una persona como la misma, pero está cambiando las ideas o la configuración de las ideas y también de los sentimientos o emociones, lo mismo. Es decir, que nuestra personalidad es como algo que aparece y luego desaparece. Es como un sueño, ¿no? Que lo tenemos, creemos que es verdad, luego despertamos y nos damos cuenta que no era real físicamente, porque lo estábamos soñando, ¿verdad? Y eso todos los seres humanos pasamos por ello. Despertamos del dormir y los sueños que habíamos tenido, con los que nos identificábamos como algo muy real, bueno, desaparece y percibimos y lo llamamos sueño, como algo irreal que se ha creado en la mente. Y percibimos como realidad el estado de vigilia al cual despertamos. Entonces, yendo más profundamente en este asunto, podríamos decir que cuando conoces el tema, si no, pues sigues pensando en lo que acabo de decir, que cuando estamos en el sueño, si sabemos que estamos en otra dimensión, que suele ser el plano astral o emocional, una dimensión distinta del mundo físico, lo que vivimos, lo vivimos como real, más o menos. Y, por lo tanto, la realidad nuestra, en ese momento que estamos soñando, lo que llamamos sueño, es eso, lo real. Y como estaba diciendo antes, al despertar, aquello lo vivimos como un sueño y vivimos como real esto. Pero cuando estamos allí, esto sería lo irreal. ¿Os imagináis pasando de un estado a otro y percibiendo como más real lo que vives en ese momento y como irreal lo que vivías en el otro? Nos situamos, ¿verdad?, dentro de este galimatías. Por lo tanto, el lenguaje corriente, incluso la palabra sueño, no solo la aplicamos a lo que vivimos, esas experiencias, cuando estamos durmiendo, sino cuando despiertos estamos ilusionados en algo. Quizá lo llamamos tener una ilusión de conseguir algo, de aspirar a que se cumpla un deseo, una expectativa, etc. A esas aspiraciones. Lo que llamamos como un sueño, soñar despiertos, soñar una vida mejor, por ejemplo, que a veces se cumple y otras veces no se cumple, pero lo llamamos sueño. ¿Por qué? Porque en ese momento no es real y lo comparamos con un sueño, muchos de los cuales, no todos, son, digamos, placenteros, son el cumplimiento de deseos que tenemos y de vivencias que todavía no hemos vivido o adquisición de algo que todavía no tenemos y por lo tanto son placenteros. Lo digo esto porque hay sueños que son dolorosos y que nos hacen pasarlo mal, sufrir, de tal manera que llamamos sueño a ese deseo o aspiración de algo, se entiende positivo tal como lo concebimos, deseable, placentero, gozoso, y que de momento no tienes. Por lo tanto, no lo estás viviendo, solo lo vives en tu interior. Y a lo mejor estás disfrutando mucho de ello y te hace sentir un placer. Pero sabéis que es un placer basado en una irrealidad. No es lo mismo que el placer o el gozo sentido en presente
con lo que estás viviendo. Ahí es con lo que estás imaginando o deseando. Por lo tanto, no hay una realidad del mismo tiempo, hay una diferencia. Otra cuestión que puede ser muy discutible es ¿qué es más real? Se dice que cuando más vamos a un plano más sutil, lo que vivimos es más real que en los planos más densos. La mayoría de la humanidad estamos tan identificados con el mundo real que lo otro lo vemos o lo imaginamos como irreal, incluso aún creyéndolo, y como real el mundo físico. Pero los que pueden vivir conscientemente, autoconscientes en otros planos, esto lo ven como irreal, y aquellos planos lo ven cuando más sutiles, mucho más reales. De tal manera que cuando esto lo sabes o lo intuyes, te das cuenta de que todo es muy relativo, que depende del nivel de conciencia donde lo situamos para vivir realidad o irrealidad, verdad o falsedad, o fantasía, según las cosas. Y todos, y cuando lo digo, siempre la gente dice que lo ha vivido. Hay sueños que nos parecía tan vivos, tan reales, que incluso despertando, durante algún tiempo, dudábamos si había sido un sueño o había sido una realidad, cuando había sido un sueño. Es decir, que es fácil entender la experiencia de la duda si será algo real o será irreal. Y si profundizamos, esto lo hacemos más cuando hablamos del tema de la muerte en los cursillos, en el de Bacán, ese periodo que está después de pasar por el plano astral y mental, pues ahí, según se nos describe, los que pueden verlo, se vive con una realidad infinitamente superior a la actual, una serie de experiencias en la conciencia del alma. Del yo superior se vive una serie de experiencias que es la configuración de lo que luego en la próximas encarnaciones se puede materializar, puede llegar a materializarse, pero se vive con tal realismo que lo supera con muchas creces el realismo que vivimos aquí. Por lo tanto, encarnación y de Bacán también se puede comparar con vigilia y sueño, de tal manera que podemos llegar a dudar dónde estamos. ¿Y quién nos puede decir que ahora que estamos en vigilia, y es verdad que estamos aquí, no será esto un sueño? ¿Quién nos lo puede asegurar? Lógicamente, seguro que si somos humildes no sabremos hacerlo. Luego, con esta idea, que fijaos, filosófica y psicológicamente es muy profunda, que está, como os voy a leer algunos de los fragmentos de la obra, está expresada aquí, hay otra idea que ha introducido en esta estructura, en este argumento Calderón de la Barca, y es que la he apuntado al narrar sintéticamente la historia. Cuando se despierta, o se despierta en el palacio, entonces actúa de un modo inadecuado, agresivo, soberbio, etc. Segismundo, y siente como venganza por lo que le había hecho su padre. Se comporta con los demás de esa manera, es decir, digamos, injustamente. Pero después, al final, hay un cambio de conciencia y se comporta con sabiduría, se comporta con justicia. Es decir, ha pasado de un estado de sueño, de inconsciencia, a un estado de despertar y de sabiduría. Esto se puede comparar a la evolución humana. La evolución de un ser humano a corto o a largo plazo es pasar de la ignorancia al conocimiento o sabiduría, del incontrol al autocontrol, de la oscuridad a la luz. Vamos evolucionando. De tal manera que a veces se tarda mucho en producir un proceso evolutivo y otras veces los efectos a corto plazo son tan espectaculares que dices, ¿qué cambio más grande ha dado esta persona o he dado, etcétera? De tal manera que en esta obra está expresada la posibilidad de que a nivel ético, se me ocurre decir ético, como se produce en el personaje, se produzca ese cambio evolutivo de conciencia y por lo tanto de comportamiento. Y al final de la obra se muestra con tal habilidad y sabiduría
que los demás se quedan admirados de que este futuro rey, Segismundo, porque va a suplantar a su padre, Basilio, se va a comportar con justicia, con sabiduría, con equidad, adecuadamente. Por lo tanto, aunque a veces en la vida real parece mentira y lo que solemos ver es esto, los que llegan al poder, pues los vemos a veces con una gran soberbia o con ambición o avaricia, o ambición de poder, que es un término que todos entendemos, o esa identificación con el ego y con el poder, y así acaban su vida, pues, y decimos, es que se ha nacido así y se es así. Sin embargo, aunque parezca mentira, existe esta posibilidad. Tanto en los seres humanos que llegan al poder, como en los seres humanos que en pequeñito, en sus vidas cotidianas, pueden estar produciéndose esta evolución. Por lo tanto, esa es una idea fundamental dentro de la obra de esta comedia, La vida sueño de Calderón. Y he dicho 3. Hay una tercera idea muy importante que tiene que ver con la astrología. Si habéis estado cuando he hablado alguna vez del Quijote y la parte de astrología del Quijote, que es muy, muy destacada y muy profunda, ¿verdad? Pues tanto el Quijote como en esta obra, y más de una, porque hoy día, debido al materialismo, gran parte de lo que se entiende por ciencia, cultura, desprecia la astrología y se considera como algo para determinadas personas incultas o supersticiosas, etc. Porque estamos en un bache, pero la astrología es una de las ciencias más sabias que ha existido si se utiliza bien, y que volverá otra vez a ser patrimonio de la humanidad. Eso ya he hablado otras veces. Y hay una frase que todo el mundo ha oído, incluso aunque no sepas de astrología, y es la frase: los astros inclinan, pero no obligan. Aunque podría poner otra frase: los astros inclinan y obligan. Incluso os diré, hay astrólogos que están convencidos de la segunda, que los astros inclinan y obligan. Y hay otros astrólogos que en distinto grado su filosofía es la segunda. Los astros se inclinan, pero no obligan. Valoran el libre albedrío del ser humano, al cual se le ha hecho un estudio astrológico, pero que, aunque indique algunas tendencias, el ser humano puede por sí mismo cambiarlas. Y eso es lo que ocurre en esta obra, donde se tiene, como ahora voy a leer en algunos fragmentos, se tiene fe en la astrología, pero y se tiene confianza que va a ocurrir. Por eso el padre cae en el error de encerrar a su hijo por lo que le habían predicho. Pero luego al final toma conciencia de su error y se da cuenta de lo que significa esta segunda frase. Los astros se inclinan, pero no obligan. Cuando he hablado de astrología, he dicho que según el grado de conciencia o de evolución, estamos en una o en la otra. Si somos más débiles, más dependientes, estamos en la de los astros inclinan y obligan, y somos sujetos, pacientes de la influencia de los astros, marionetas, de alguna forma. Pero si vamos elevando la conciencia, los astros se inclinan, pero a veces aceptamos esa inclinación porque es correcta, pero si no lo es, entonces la trascendemos y no nos dejamos llevar por las malas influencias, sino que adoptamos una actitud libre que vence, simbólicamente hablando, la influencia de los astros. Por lo tanto, los astros inclinan, influyen, tientan, pero no te obligan, porque tú estás por encima de ellos, en sentido simbólico. Y esto está mostrado también en el Quijote también, como he hablado otras veces, y en esta obra tan importante está. Este sería el tercero de las grandes ideas que hay expresadas en esta obra. Dice, tengo aquí, incluso extraídos del libro, subrayados algunos fragmentos de la obra. 3 partes tiene la obra. Incluso Calderón aportó la división, una de sus novedades fue la de dividir las obras de teatro en 3 actos, que antes tenían más número de actos.
4 o 5. Y aquí lo llama jornadas. La primera jornada, en la escena sexta, su padre, el padre de Segismundo Basilio, dice, literalmente, dice, el ver cuánto hierro ha sido dar crédito fácilmente a los sucesos previstos, pues aunque su inclinación le dicte sus precipicios, quizá no le vencerán, porque el hado más esquivo, la inclinación más violenta, el planeta más impío, solo el albedrío inclinan, no fuerzan el albedrío. Ya nos está diciendo que en su conciencia sabe esto que os decía antes. Los planetas pueden, digamos, inclinar el albedrío, pero no forzarlo. Entonces él ya se cuestiona. Si no se lo hubiera cuestionado esto, pues no hubiera dado la oportunidad a su hijo de probar su ética y su comportamiento con esa oportunidad de llevarle a palacio. En la segunda jornada, escena primera, dice Basilio, a Segismundo, mi hijo, el influjo de su estrella amenaza 1000 desdichas y tragedias. Quiero examinar si el cielo, que no es posible que mienta, y más habiéndonos dado de su rigor tantas muestras en su cruel condición, o se mitiga o se templa, por lo menos, y vencido, con valor y con prudencia, se desdice, porque el hombre predomina en las estrellas. Esto quiero examinar, trayéndole donde sepa que es mi hijo y donde haga de su talento la prueba. Si magnánimo se vence, reinará. Pero si muestra el ser cruel y tirano, le volveré a su cadena. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Después de decir esto, hace la prueba y como no se comporta de ese modo controlado y de ese modo adecuado, pues entonces lo vuelve. Segunda jornada. Estamos en la segunda. Escena 18. Dice Segismundo, ni aun agora he despertado. Eso es cuando lo han vuelto, después de su comportamiento, a la torre. Y le dicen que había estado soñando. Ni aun ahora he despertado, que según Clotaldo, entiendo, todavía estoy durmiendo. Y no estoy muy engañado, porque sí ha sido soñado lo que vi palpable y cierto, lo que veo será incierto. Y no es mucho que he rendido, pues veo estando dormido que sueño estando despierto. Repito, lo último. Veo estando dormido, en su presente, despierto, y sueño estando despierto. Porque está acordándose que cuando fue a palacio estaba como despierto, pero se queda en la duda, porque hay una transición en la cual con algún narcótico lo duermen, para que despierte y lo que había vivido, pues imagine que es como un sueño. Y dentro de la segunda jornada, esta sí que os va a sonar, porque a veces dentro de una obra literaria hay fragmentos de esos que aunque no lo has leído, te suena, quizá por lo que hemos estudiado cuando estudiábamos, que a veces había fragmentos de esos que nos aprendíamos de memoria, los entendiéramos o no. Escena 19 de la segunda jornada. Dice Segismundo, y esto es lo más famoso, es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos, y sí haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Esto es para leer, releer y meditar. Dice, sueña el rey que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando,
y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte. Que hay quien intente reinar viendo que hay que despertar en el sueño de la muerte. Entre paréntesis, esto nos va a traer al recuerdo muchos seres poderosos, políticos, gobernantes, etc., o quizá reyes que están identificados con su rol. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Eso seguramente os recordará, a lo mejor, eso que se queda ahí grabado, como muchos versos, ¿verdad? Sobre todo cuando riman, y entonces se nos queda ahí grabado, aunque puede estar ahí toda la vida, pero no nos han enseñado a mirar en la profundidad. Todos sueñan lo que son, subrayado esto último, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, cuando lo llevaron a palacio. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Esto último es el estribillo, eso que os decía, que estaba en el ambiente durante estos siglos. La vida es sueño, y los sueños, sueños son. Como está escrita en estilo poético, ¿verdad?, no en prosa, pues lógicamente pues tiene ese atractivo que tiene la poesía que rima. Tercera jornada, de las 3. Escena tercera. Dice Segismundo: soñemos, alma, soñemos otra vez, pero ha de ser con atención y consejo, de que hemos de despertar de este gusto al mejor tiempo, que llevándolo sabido será el desengaño menos, que es hacer burla del daño, adelantarle el consejo, y con esta prevención de que cuando fuese cierto es todo el poder prestado y ha de volverse a su dueño. Atrevámonos a todo. De esta frase subrayo: ha de ser con atención y consejo de que hemos de despertar. Ya ha puesto ahí esa palabra mágica, la atención, en este sentido. Estamos en la tercera jornada. Escena cuarta. Segismundo dice: a reinar, fortuna, vamos, no me despiertes si duermo, y si es verdad, no me duermas. Mas sea verdad o sueño, obrar bien es lo que importa, si fuere verdad por serlo, si no, por ganar amigos para cuando despertemos. Subrayo esto: obrar bien es lo que importa. Ya está mostrando esa ética que os he hablado anteriormente, aunque sea en sueño. Tercera jornada, escena 10. Segismundo dice: luego fue verdad, no sueño. Y si fue verdad, que es otra confusión y no menor, ¿cómo mi vida le nombra sueño? Pues tan parecidos a los sueños son las glorias, que las verdaderas son tenidas por mentirosos y las fingidas por ciertas. Tampoco hay de unas a otras, que hay cuestión sobre saber si lo que se ve y se goza es mentira o es verdad. Y aquí podríamos situarnos todos, porque en nuestra vida con frecuencia, a veces no, pero otras veces dudamos si será verdad, será mentira, lo que hemos oído, lo que hemos pensado, lo que estamos sintiendo, etc. La duda
tan universal que tenemos, porque se parecen y a veces nos convence más la mentira y creemos que es verdad, y la verdad creemos que es mentira. Eso nos está pasando a todos. Otra escena, la 14, de Segismundo habla: la fortuna no se vence con injusticia y venganza, porque antes se incita más, y así quien vencer aguarda a su fortuna ha de ser con prudencia y con templanza. Aquí está mostrando su ética, ese cambio de conciencia de que ha de gobernar y ha de mostrarse con prudencia y con templanza, no como se había mostrado anteriormente. Y la última, escena 14, que es el final, dice, al final de la obra, dice Segismundo: ¿qué os admira? ¿Qué os espanta? Si fue mi maestro un sueño, y estoy temiendo en mis ansias que he de despertar y hallarme otra vez en mi cerrada prisión. Y cuando no sea, el soñarlo solo basta, pues así llegué a saber que toda la dicha humana, en fin, pasa como sueño, y quiero hoy aprovecharla el tiempo que me durare. Y pidiendo de nuestras faltas perdón, pues de pechos nobles es tan propio el perdonarlas. Acaba con la magia del perdón. Su padre se arrodilla ante él, porque pensaba lo peor, pero él lo que hace es levantarlo y se arrodilla y perdona a su padre. Por lo tanto, es una muestra de una actitud de sabiduría. En lugar de mostrarse, como es frecuente en los seres humanos, con agresividad, con venganza, con odio, etc. Es decir, seres humanos los tenemos así, que luchan por la justicia y por el bien de la humanidad, a veces se comportan con odio y con venganza, sean políticos, gobernantes o seres humanos corrientes. Estemos en el rol con respecto a los que actúan mal. Y eso lo que ocurre, y antes o después lo descubrimos, es que aviva, alimenta el mal. Por un lado estás buscando un bien, pero por otro lado estás creando con tu actitud un mal. Y otra cosa que estaréis pensando, creo que inevitablemente, por muy alto que llegue un ser humano, aquí, en el mundo, en la sociedad, en su poder, por mucha ambición, por mucho que acumule, etcétera, etcétera, antes o después todo eso se va y lo tiene que dejar. Cuando más apego tenemos a esas cosas, bienes materiales o bienes o avaricias de materia, de cosas materiales, o ambición de poder, entre otras cosas, antes o después despiertas de ese sueño y lo tienes que dejar. Y muchas veces nos preguntamos, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? Si encima no solamente lo tienes que dejar, sino que según cómo te hayas portado vas a crear un karma, que lo tendrás que pagar. Y lo que has vivido ha sido una ilusión, donde creías disfrutar y creías que era lo que tenías que hacer. Pero era un espejismo, era un sueño, no era la realidad. Y antes o después, todo hay que dejarlo y según como hayas actuado, pues así será la respuesta. Cuando sabes estas cosas, porque no todo el mundo, esto último que digo, lo cree. De tal manera que leyendo esta obra, que es una obra que transcurre en un escenario abstracto, porque aunque se dice Polonia, ¿verdad?, igual que Hamlet en Dinamarca, etc., y identifiquemos cosas con la realidad, pero son escenarios abstractos, no históricos, en este sentido que llamamos históricos, para dar un mensaje universal y atemporal. Por eso estás leyendo una obra literaria y te induce, según tu capacidad, a decir, esto se podría aplicar a esto, a esta realidad, a lo que pasó, a lo que está pasando, y quizá a cosas que pueden ir pasando. Es decir, que hay una abstracción que se puede aplicar a ejemplos,
a veces a múltiples ejemplos, porque si está hablando de la naturaleza humana repetimos y repetimos equívocamente y volvemos a cometer los mismos errores y vamos así pasando el tiempo. No sé si habéis podido percibir por lo menos una parte de lo que he querido transmitir, pero es una obra interesantísima, filosófica. Es una obra literaria que queda culturalmente, como ya sabéis. Desgraciadamente, no sé si es la palabra apropiada, nos han enseñado débilmente, superficialmente, las artes o entender la vida. Pero cuando tienes una exigencia de más profundidad, dices, esto no me lo han enseñado, pero lo estoy descubriendo. Aquí hay mensaje, son arquetipos de la vida, como decíamos el otro día, que están ahí y se pueden aplicar, ejemplificar, materializar en distintos ámbitos de muchas clases, en comportamientos de un tipo, de otro, en seres humanos corrientes, vulgares, poderosos, famosos, etcétera, etcétera. Esto es lo que os puedo expresar así, sintético, de La vida de sueño de Calderón de la Barca. Una obra que puedes decir, bueno, parte de lo que está en la obra, pues dices, pues esto es como relleno. Pero bueno, todo está dentro de, como lo que hacemos es sintetizar, claro, al leer pues hay una cantidad de elementos que están todos engarzados entre sí, aunque haya esos momentos como los que he escogido, y siempre que hablo de una obra literaria escojo esos momentos especiales, como de una película o de otra obra de arte. Bien, Pues sí. Dejo aquí la exposición y a ver las preguntas que se os Hace ocurren. falta leerlo muchas veces para enterarte un poquito, porque es muy Algunas. denso, muy denso. Una filosofía. Cada frase. Sí, claro, de esa obra que más hablo, que me habréis escuchado, El Quijote, pues fijaos la cantidad de cosas ahí, como he dicho otras veces. Y si tengo que escoger, si yo tuviera, me dijeran, escoge, por decir, 10 obras de la literatura universal, seguro que entre esas 10 pondría esta, Sí. aparte del Quijote. Ahora no sabría en estos momentos, porque no he hecho la lista. Pero si tuviera que escoger 10 películas, 10 películas diría también unas cuantas, ¿no? Pero 10 obras de literatura, ¿no? Además del Quijote, pondría esta, seguro. A lo mejor pondría La historia interminable, seguro, o Juan Salvador Gaviota, pero esta la pondría de esto, claro, incluyendo la literatura clásica, que a veces se diferencia de la literatura moderna, la literatura ya más literatura, que es distinto de la obra de ensayo. Dentro de la literatura está ensayo, que es otro tipo de escritura distinto del literario, aunque el ensayo puede tener un espíritu también literario, y lo literario también ser como una obra de ensayo, ¿no? En este sentido, pues esta la pondría inevitablemente. Y el Fausto de Goethe también, ¿no? También lo pondría. Sí, a lo Es mejor el año que viene le dedico una charla a hablar del Fausto de Goethe, que también es una obra clave en la literatura universal. Y si hago un cursillo, que no lo he hecho todavía, a veces, sobre literatura, que sería o literatura simbólica, literatura iniciática, que se me ha ocurrido como títulos, pues hablaría de unas cuantas obras, entre las que estaría, además del Quijote, el Fausto también. Cuando he hecho a veces la clasificación de obras de la literatura, y habría otras personas que seguramente coincidirían. Hombre, nadie va a coincidir con esas 10, si dices 10, ¿no? O 20, pero que hay obras que lógicamente pues están ahí. Y cuando me he hecho una lista para hacer un cursillo en el cual hablara de obras donde hay un mensaje simbólico profundo, pues esta sería una de esas obras, aparte de esas que he dicho, ¿no?
Las de Shakespeare también, casi todas. y Shakespeare. A Shakespeare pues más que una, pues un conjunto. Seguramente en enero, en febrero, pues daré una charla, así como digo una sobre Hamlet solo, pues daré una charla que hablaré de Shakespeare en general. Claro, no puedo profundizar, porque si hablo de 10 obras, claro, ¿cómo vas a profundizar? Esta es una visión no solo Hamlet, Otelo, Macbeth, ¿verdad? Romeo y Julieta, El mercader de Venecia, El rey Lear, La tempestad. Solo con La tempestad ya podemos dedicar, que también tiene un tema fundamental, La tempestad, que es el perdón. El perdón es una idea fundamental que a veces hemos visto como un elemento fundamental, no solo en literatura, en el cine también. Esa película que a mucha gente, y me incluyo yo, nos atrae tanto de Ben-Hur, El perdón, ¿la recordáis? Está ahí presente, es un elemento fundamental también. Es decir, que a veces dices, esta palabra es clave, no porque se diga en un momento, sino porque está, digamos, simbolizando parte del argumento de esa obra literaria. Entonces, bueno, a veces leemos más ensayo, más que literatura, pero leer a los clásicos como expresión puede ser también. Y hay que leerlo varias veces, si no, de vez en cuando, y a veces varias veces, claro, porque ahí hay contenido. Y no solo los llamados clásicos, porque cuando he hablado, y también le he dedicado a la historia interminable que se escribió este siglo pasado, Michelende, y Momo, pero digamos la historia interminable es un libro que no se acaba nunca, parece interminable, dices, esto más y más, cuánta cantidad de contenido que tiene, y dices, esto no estará incluido dentro de los clásicos, pero ahí hay un contenido muy importante. Y mucha gente se sorprende y dice, ¿y por qué incluyes esto dentro de esto? Igual que también dentro de esa lista de grandes obras de literatura incluye una de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra. Y ahí la gente se quedaría, ¿por qué? Si es una aventura de ir por debajo de la Tierra, porque tiene, y esto hablé hace años, un valor simbólico. Viaje al centro de la Tierra. Y entonces, claro, si cogéis un libro de literatura, Julio Verne no está. No se nombra los libros de literatura, porque escribía muy sencillo, muy claro, muy directo. Y escribía pues lo que ya sabéis, una serie de aventuras. Pero cuando conoces lo que hay metido en la obra de Julio Verne, y no solo lo que se adelantó al futuro, ¿no?, de ver, sino también el valor humano que hay en la obra de Julio Verne, pues dices, pues esto no se me había ocurrido. Y así podemos encontrar. Y cuando hable de Platón, nombraré La República de Platón, que por un lado podríamos decir que es literatura, pero por otro lado ensayo, ¿no? O cómo lo calificamos, la República de Platón, donde da una serie de ideas filosóficas, un libro filosófico. Este es filosófico, la vida en sueños, pero claro, está escrito literariamente y con un argumento, con una trama que es distinto de un libro donde, aunque pueda haber alguna cosita, pero está ya la parte de ensayo más directamente. El caso es que si está escrito con arte y es simbólico y está llegando a los seres humanos, que es lo que interesa, y nos está despertando algún nivel de conciencia, eso es bueno. Rafa, está cumpliendo la función. Te quería preguntar, es que ahora que habías dicho Platón, también en la obra he oído que habías dicho la caverna, tiene que ver con la caverna de Platón. El mito de la caverna es un fragmento de la República de Platón. Vale, como está dividido en 10 10 partes, ¿no? Como si fueran 10 capítulos, que llama libros. Pues en el séptimo, libro séptimo, capítulo séptimo, describe el mito de la caverna, que a veces como has dicho se nombra. que Segismundo, es que yo no lo he leído, la vida de sueño no lo he leído.
como ha dicho que estaba en una No, caverna. en una torre. En una torre. A mí me parece que sí, que tienes razón. Vamos, En una recuerdo torre, que no en una hay- caverna. hay similitud. Pero hay bastante similitud con el mito de Platón, que explicaré cuando hable de Platón, porque es fundamental. Todos conocéis ese mito que describe de un prisionero junto con otros que han nacido y han vivido en una caverna mirando a la pared donde desfilan una serie de imágenes que son sombras, que están haciendo personajes que van con objetos por detrás, y hay una hoguera que hace luz y proyecta esas imágenes en el fondo como sombras chinescas o como queramos, ¿verdad? Y uno se libera y se sale hacia afuera y se da cuenta de que las sombras no eran reales, que es lo que creían todos, sino que eran provocadas por algo que sí que es real. Ya con esto ya decimos, esto tiene que ver con la vida, que lo que creemos que es irreal, luego podemos descubrir. Y no acaba ahí, sino que sale, se libera, sale al exterior y descubre la luz del sol, que primero le deslumbra. Y la luz del sol es más potente que la hoguera, que hacía luz. Y entonces es un descubrimiento inimaginado anteriormente. Claro, al descubrir eso, que es luz, el amor también surge y desea ayudar a los que quedan ahí dentro y regresa. Esto es la historia de los grandes avatares, grandes y pequeños avatares que hemos tenido en la humanidad como grandes seres que se han liberado de esto y luego regresan a ayudar a la humanidad. Y entonces luego regresa, pero se choca con la incomprensión de sus compañeros, que dice que no, que está en un espejismo, que lo que ha visto no es real, ¿verdad? Es la historia del Quijote también, que ve más que los demás, pero que los demás ven que es un loco. Es decir, que si no lo vemos es que el Quijote se queda en nada. Si no lo vemos así simbólicamente, como el Quijote es el que, aunque sea tratado como loco, es el que ve, y por eso tiene una ética que no tiene nadie. Nadie en la obra tiene la ética de luchar por el bien, por la justicia. Y entonces la locura es un símbolo de la sabiduría, de la luz. Entonces se repite la historia. Y Juan Salvador Gaviota es lo mismo, si os recordáis. Es decir, vuela más que los demás. Y es criticado y condenado y exiliado porque vuela muy alto y a grande velocidad. Y los demás solo se preocupan de comer y de hacer las mismas cosas. Es exiliado y luego regresa al final a enseñar a aquellos que se iban desencadenando, liberando de la bandada. Y así la historia se repite. La historia de la humanidad es esta. Cuando despertamos de un sueño y vemos más la luz directamente, pues eso es evolución, eso es liberación. Y se produce un fenómeno inevitable, porque la luz va acompañada del amor y de la voluntad, de ayudar a los que están detrás. Pero es inevitable también que en la fase que estamos y seguimos todavía en la humanidad, una parte de esos a los que vas a ayudar no solamente no te hacen caso, sino que se rebelan contra ti. Y así. Y una parte, quizá pequeña, pues va como despertando. Es como un ciclo que va produciéndose. Y va así, realizándose. Te liberas, despiertas, evolucionas y ayudas a los otros que quedan. Y no solo aquí, sino en todas partes. Es un proceso cíclico. Es digamos, un arquetipo o una serie de arquetipos universales. No sé si lo he sabido explicar. Sí. Y además, si recordáis algunas de las palabras claves de esto que he leído, la duda, si estoy despierto o estoy soñando, o que esa entremezcla que nos podemos liar, que parece ahí un koan budista de será esto, será lo otro. ¿En qué quedamos? ¿Es una cosa o la otra? Pero esa entremezcla que a veces tenemos también en la vida cotidiana. ¿Será verdad esto que he oído? ¿Esto que pienso? ¿Esto que me dicen? ¿O no será verdad? ¿Será verdad o no será verdad? Seguro que ese vídeo
que ha circulado, no sé hasta dónde habrá llegado, de que por ahí por internet, que la Tierra es plana, habrá puesto a pensar a mucha gente. ¿Será verdad? Habrá gente que habrá dicho, pues las razones científicas que me están dando, no sé si lo habéis visto, con esto os digo, suscito la curiosidad, pues ¿será verdad o no será? Es una habilidad que se tiene a veces de manipular los datos científicos, ¿eh? Y es interesante para descubrir que puede ser un espejismo. Y entonces, pues seguro que muchos dirán, a lo mejor es verdad que la Tierra es plana, y nos han dicho que es redonda, que es esférica, etcétera, ¿verdad? Entonces, digo determinadas personas, porque las cosas según cómo se plantean, igual que cuando los políticos nos prometen el paraíso, decimos, bueno, ya cada vez menos, ¿no? Pero ¿será verdad o no será verdad? Pero hay mucha gente que se lo cree, ¿no? Y luego, pues, tengan buena o mala voluntad, porque eso ya depende de la ética y de lo que lleve cada uno, pues son espejismos que no se cumplen, pero ya sabéis por el motivo, para conseguir votos y poder llegar, sea cual sea el propósito ético. Pero hace dudar a muchísima gente. ¿Y habéis visto esos dibujos que se utilizan en psicología, donde ves una cara y la ves con unas peculiaridades, pero si cambias el fondo por la forma, ves otra cara distinta, u otro objeto? Según cómo lo miras, ves una cosa u otra en el mismo dibujo. Según en que te fijas, una cosa u otra. Entonces las apariencias engañan, como también se dice. Por eso, cuando más atentos estemos, cuando más despiertos, y eso día a día, momento a momento, seguiremos con espejismos, pero nos iremos liberando, iremos subiendo por esa larga escala de despertar de la conciencia y liberándonos de los espejismos, sean los que sean, los que tengamos. Muy interesante. Pues no sé, vosotros diréis. Si Pues, sí. yo cuando vi hace años la película de Matrix, Matriz. empecé a intentar valorar o a intentar despertar de ver que realmente si vivía o no vivía en un sueño, de acuerdo a esa primera información de esa película. Después, con algunas filosofías posteriores, el que nuestras proyecciones hacen que lo que pienso se proyecte, pero que no es la realidad. Lo digo porque tengo que agradecerte el comentario que has hecho antes, que me ha clarificado un poco por qué puedo avanzar en esa intención de ver que es irreal este mundo en el que vivimos. Y es lo que has dicho de que cuando estoy en un sueño me creo que es realidad, y que cuando estoy despierto me creo que es realidad. Esa frase para mí es como un insight, ¿no? Como un insight que me ha hecho decir, vale, ahora entiendo un poco más por qué, si el sueño me lo creo, también me estoy creyendo la realidad que estoy viviendo. O sea, esa frase me ha parecido cojonuda y me parece que te agradezco un montón. ¿Sabéis lo que es el antagrana? Ese hilo de luz desde este centro de aquí, del entrecejo, al coronario, que durante un número determinado de vidas o encarnaciones va poco a poco construyéndose. De tal manera que conforme va construyéndose, vamos entrando con más realismo en el mundo astral al que accedemos por la noche, cuando nos dormimos. Entonces salimos del cuerpo físico y en el cuerpo astral o emocional pasamos al plano astral. Entonces cuando más, y cuando llega a cumplirse, entonces hay lo que se llama autoconciencia. No hace falta dormirse. Se pasa, aunque la persona esté dormida, conscientemente del plano físico al astral. Es autoconsciente la persona que llega a eso en el astral. Y por evolución luego en el mental. Y por evolución se va siendo cada vez más autoconsciente, que no es lo mismo que ser consciente, pero no darte cuenta de que estás ahí. Es como los animales, ¿verdad? Son conscientes de lo que les rodea, pero no autoconscientes.
Y los seres humanos también en parte actuamos en conciencia como los animales. Somos conscientes aquí o allá de las cosas, pero no autoconscientes, que quiere decir darte cuenta de que eres tú el que estás ahí y que estás observando y estás viviendo. Entonces la evolución, a base de despertar, de atención y atención, es que eso se vaya realizando. Entonces desaparece eso que llamamos sueño y entonces te das cuenta que el mundo físico es real dentro de lo relativo. El mundo astral tiene otra realidad, el mental otra, y así todas las dimensiones son reales relativamente, pero conforme más sutiles tienen más realidad que las que son más densas. Sin embargo, la identificación que tenemos con el mundo material a gran parte de la humanidad le hace ver como realidad esto y se le cuenta lo otro como algo irreal. Entonces depende de dónde te sitúes, ¿verdad? ¿Verdad que de un mismo hecho a veces vemos en la televisión o en la realidad opiniones contrarias y dices, ¿cómo se puede opinar de un mismo hecho cosas tan contrarias? Sean personas, periodistas o quienes sean. Un mismo hecho, unas opiniones u otras. A veces se complementan, ¿no? Uno está viendo una parte y otro está viendo otra. Pero a veces dices, o uno u otro, o a lo mejor ninguno, o a lo mejor esa. Es que están viendo subjetivamente de un modo parcial, como ahora yo estoy viendo una parte de la habitación y vosotros estáis viendo la otra, ¿no? Físicamente hablando. Entonces, en la interpretación que hacemos mental, emocional, psicológica, de lo que percibimos con los sentidos, tenemos diferentes y a veces muy diferentes interpretaciones. Esa es la parte en la que nuestra propia fantasía de nuestros prejuicios y experiencias nos hacen ver aquello de acuerdo a lo que tenemos la experiencia y nos hace que no veamos real lo que estamos viendo. Entonces, Rafa, lo real está en la atención plena y constante. Eso es el camino para poder aumentar la percepción de la realidad por parte de ¿quién? De la conciencia, que es luz. El yo que percibe es conciencia. No es la mente, ni el emocional, ni el físico. Para situarnos aquí nosotros. Entonces, a más atención, rompemos barreras, muros, y se establece el puente entre la conciencia y lo que ocurre. Y sin que nadie nos lo diga, o aunque lo negaran los demás, tú ves que eso es real. Es decir, hay personas, seres, que siempre lo he sabido, y cada vez habrá más, que viven y que perciben un mundo real que es más sorprendente que toda la fantasía. Pero claro, si lo dicen a los demás, pues no se lo creen, como ha ocurrido y sigue sucediendo, ¿verdad? No se lo creen, pero lo están viviendo. Y si hicieran una votación, a lo mejor casi todo el mundo diría, por consenso, no, esto es un espejismo, pero ese ser vive la realidad, que es distinto del ser que tiene una alucinación, ¿verdad? Un delirio, y entonces, pues, lógicamente, pues la mayoría ve que está en eso. Y se puede confundir, ¿no? Un delirio con la percepción profunda de una realidad que la mayoría es incapaz. Y este es el problema, por llamarlo así, el hándicap que tiene esto, pero que es también parte de la vida y hay que convivir con ello. Y sin ir tan lejos en la interpretación, a veces ahondamos e interpretamos, nos superamos, pero si lo contamos a alguien, no lo percibe así. Y no, lo hacemos con buena voluntad, y a veces hasta con exigencia, quiero que lo veas como yo, y no hay manera. Entonces también es un reto para superar, para ser humildes y aceptar que no. No decir, yo lo veo más que tú y tú estás ahí abajo. No, simplemente pues aceptar que ves más que otros y punto. Y hacerlo para ayudar, pero no para sentirte, como también ocurre, como sabéis, sentirte orgulloso, en este sentido. De tal manera, fijaos, esa idea que he señalado, que aparece en esta obra, de que a un vagabundo borracho se le adormece y se le hace aparecer en un palacio, cosa que ni siquiera había soñado, a lo mejor lo habría soñado como un ideal, y luego vuelve otra vez a la realidad, tiene un símbolo también muy interesante, que es
la prueba de que cambiando de ambiente, sí, tu ética, por ejemplo, se manifiesta. Al principio Segismundo no, pero después sí, porque la llevaba dentro. Y entonces falla al principio, pero luego rectifica y ve con sabiduría y con justicia ejerce el poder, lo ve de otra manera. Pero fijaos que esto ocurre, si somos éticos aquí, cuando estamos en otro plano, también seremos éticos. Si hacemos unas cosas aquí, también las haremos allí. Y si somos éticos aquí y nos morimos, cuando nos muramos y estemos en el plano astral, seremos éticos. Y si somos egoístas aquí o ambiciosos, también lo seremos allí. Es decir, que no es lo que nos han contado, que te mueres y ves a Dios, o al diablo, o se te ilumina y lo ves todo. No, es que es una continuidad que va evolucionando, pero que es así. Y entonces cambiar de escenario, igual que lo que has desarrollado en vidas anteriores, salvo variaciones de algún tipo, pues vuelves a encarnar, y aunque se te haya olvidado lo otro, pero llevas latente la ética, la evolución que has adquirido anteriormente. Y entonces cambia el escenario, y entonces esa nueva aparición de ese vagabundo que lo visten como un príncipe, como un sueño, pues según lo que lleve dentro se manifestará, se manifiesta. Y si mucha gente pobre, privada de cosas, que reclama con toda razón del mundo justicia y mejor bienestar, se le pusiera, no sé cuántos, en un poder para ejercer el poder ese que critica y que debe de criticar, seguro que X número, no sé cuántos, actuarían lo mismo o peor, en función de lo que llevan dentro, o a lo mejor o posiblemente mejor o peor, fijaos lo que estoy diciendo, según no el ambiente en el que estás, sino lo que llevas latente en tu interior, que son dos cosas distintas. Y lo que llevas dentro lo manifiestas. El conductismo que surgió como movimiento psicológico el siglo pasado, que tiene dentro de la relatividad bastante razón, es muy limitado. Decía que a un ser humano se le educa y se le sitúa en un ambiente y se puede hacer de él lo que se quiera, sin valorar sus tendencias genéticas, su evolución, ni nada. Simplemente como un objeto que lo pones en unas condiciones y haces de lo que quiera. Pero si se hiciera esa experiencia, no ocurriría así. No. Sino que según lo que ese ser humano llevara en sus genes, no solo físicos, sino espirituales, psicológicos, al ponerles en ambientes distintos, a lo mejor era tentado, es tentado. Pero no actuaría igual que otro que no llevara esa evolución. Seguro que con las mismas tentaciones, y además se demuestra, no. Por lo tanto, lo que llevamos dentro en nuestra conciencia, que además se le puede llamar ética, adquirida por evolución de la conciencia, es lo fundamental. Aunque luego haya tentaciones, puedas caer, pero te superas, etc. Caes o no caes, y toda esta serie de cambios que se van operando. Hay quien cae y queda caído, y hay quien resurge y va avanzando y evolucionando y va enseguida. Por eso a veces hay niños que nacen en malos ambientes y seres que nacen están como niños, pero luego, a pesar de esos malos ambientes, hay algo en su interior que les va como componerse, reorientarse de otra manera distinta, aunque no se les había facilitado. Y entonces incluso surge como una fuerza a veces increíble esto. ¿Me captáis por dónde voy? Eso explica a veces que yo, por ejemplo, esté en el mismo curso de algo espiritual o en una forma de vida y digo, yo estoy 10 años, 12 años, 15 años con este tema y me veo lento, y esta persona en un año cómo ha cambiado, algo que has dicho antes también, ¿no? Sí. Cómo alguien lo hace, como decía Krishnamurti, en un momento, casi, y otros estamos
minuto a minuto, paso a paso, escalón a escalón, con esfuerzo. Pero el que lo hace en un minuto también ya lleva un proceso que hace que se acelere a veces. Ha habido un trabajo anterior, no un regalo a decir, ¡ay, qué privilegio! En un minuto yo tengo que tardar una vida. Entonces, no, también tiene que ver en lo que se ha hecho anteriormente. Es decir, por ejemplo, San Pablo se dice que se cayó del caballo y despertó. Le habló Jesús y eso. Pero lo que no se dice es que vio esa luz, pero luego tuvo que estar una serie de años hasta tomar conciencia de incluso lo que llevaba dentro como iniciado que era. Actualmente es un maestro espiritual, el que fue San Pablo. Entonces llevaba ahí algo, y aunque estaba, como nos han contado, contra los cristianos, etc., pero hubo un despertar. Un despertar que se dice rápido, ¿no? Y la historia ya sabéis, se cae del caballo, no porque se caiga del caballo, y despierta. Pero también estuvo una serie de años también para poder realizar. Y a veces la evolución, bueno, generalmente no viene nada más nacer o en un momento, sino va surgiendo mediante un proceso acelerado o que dura también, puede durar unos años, ¿no? Y entonces va surgiendo aquello que dejaste en vidas anteriores, va apareciendo. Y si va acelerado es porque anteriormente ha habido un trabajo para que eso se realiza. Y cuando hablan los budistas zen de que aparece el koan que el maestro le da al discípulo y que está años y en momentos se ilumina, de repente, instantáneamente, pero ha estado mucho tiempo haciendo un tipo de actitud, ¿verdad?, de trabajo interior para que en un momento determinado se produzca la iluminación. Es decir, que no ha sido porque sí en ese instante, sino es como el final de un proceso. Igual que si nos examinaran como se examinan los planos internos, se nos dice que los iniciados, cuando reciben la iniciación, antes de recibirla ya son iniciados. Han evolucionado, están actuando como iniciados y en un momento reciben la ceremonia de la iniciación, ¿verdad? Entonces se produce. Si los exámenes se nos hicieron ahora, cuando una persona, por ejemplo, si le examinan de médico, ya es médico y sabe actuar como médico, le harían el examen y le darían el título. Pero sabéis que cuando saca un médico el título, luego tiene que ir aprendiendo muchas cosas que no se han aprendido mientras se estudiaba. Así podía ser muchos los ejemplos. Te dan un título y es una cosa instantánea. Ya, a partir de ese momento lo eres, antes no. Pero no, eso no. Con el tiempo la persona estará suficientemente preparada y en la vida real, yo no sé cómo se hará, pero el concepto creo que es así. Al demostrar que sabes hacer algo, se te dará, pues, digamos, ese título, por decirlo de alguna manera. No sé si lo veis esto, o debería de ser así, ¿no? Y no como ahora, que con títulos, con un título o aprobar un examen, pues a veces, la cantidad de veces que nos han examinado y hemos aprobado sin saber algo, o nos han suspendido sabiendo, ¿no? Espejismos que había. Y nada, y la persona que saca digamos, se prepara para poder una oposición, etcétera, pues eso que ha preparado la oposición es lo que va a trabajar. Y así no acabaríamos de hablar de espejismos, de cosas que no son exactamente la realidad. Y así estamos. Así como fue la caída, entre comillas, del caballo de San Pablo, las lenguas sobre las cabezas de los apóstoles, ¿qué opinión tienes tú de esa iluminación? La intuición, la inspiración, eso que se ha representado como lenguas, es la inspiración de los devas, de los ángeles, digamos, sobre los apóstoles, hasta donde cada uno pudiera. Como momentos en los cuales esa energía son tal que recibes la inspiración como grupo, en este sentido. Entonces, claro, todo eso se representa simbólicamente. Pero que no era el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo son los devas, los ángeles. El concepto de Espíritu Santo es el mundo débico
que está llenándolo todo, y tiene que ver también, pues eso, con todas esas energías que están detrás, o detrás, por decirlo de una forma simbólica, de la materia. Entonces la Virgen María es la materia, y el Espíritu Santo es la energía que vitaliza, germina la materia que va evolucionando, que va creciendo, ¿no? Como símbolos universales. Entonces el Espíritu Santo, que la religión dice sin saber qué es exactamente, porque se le ha contado y lo acepta, es la inspiración débica o angélica, de Valle Ángel es lo mismo, que los seres humanos de todas partes recibimos. Entonces, cuando todas las madres del mundo dan a luz, son por obra del Espíritu Santo, no solo la Virgen, todas las madres del mundo. Nada más que ha habido algunos casos especiales donde, sin pasar por la función sexual, se ha introducido en algunos casos la semilla de la nueva alma, la toma permanente, pero casos muy contados en este sentido. Pero en toda madre que da luz, el Espíritu Santo, que es los ángeles, que están ahí ayudando a ese proceso, colaborando, sin los cuales no se podría hacer nada, bueno, ni una madre ni nada, pues están ahí actuando, y están favoreciendo que se produzca. Rafa, mira,